Le preguntaría a alguno que me lo quiera contestar, ¿cuál le parece para ustedes que es la función del Poder Legislativo? ¿Para qué están en el Congreso aquellos que son diputados? ¿Alguien me lo podría contestar? Bueno, la misión principal de un órgano legislativo es lógicamente decretar, reformar, derogar y interpretar las leyes. Esa es su función principal. Y hay otra serie de constituciones. En el caso nuestro de El Salvador, está en alguna medida el nombramiento de funcionarios de segundo grado. Hay algún nivel de fiscalización a la administración pública que hacer principalmente el órgano ejecutivo. Son las tres principales funciones y hay una serie de... Perfecto. Bien, eso es básicamente lo que responderíamos todos en cualquiera de nuestros países, ¿no? Sí. En ese contexto yo le diría que uno podría decir, la charla de hoy me gustaría dividirla en una parte más bien teórica y en una parte práctica. Si estudiamos un poco lo que es la historia de los sistemas republicanos de gobierno, las funciones del Parlamento son prácticamente las que ustedes dicen, pero en el orden inverso. Esto es, los parlamentos no se crearon para dictar leyes, los parlamentos se crearon para controlar al Poder Ejecutivo. Y de hecho se llamaban parlamentos, no se llamaban legislaturas, porque la ley, históricamente se ha entendido, que no era un problema que debieran resolver los órganos políticos, sino que la ley se crea por otros carriles, que no tienen que ver con las asambleas legislativas tal y como las conocemos hoy. Y eso es un primer punto que me gustaría tocar aquí, ¿no? Porque si uno analiza justamente cuál debería ser el orden de prelación o de prioridad de la tarea de un parlamento, yo diría que las tareas de control de los órganos, de designación de ciertos funcionarios y fundamentalmente el control de la ley de presupuesto deberían ser los primeros. Y legislar, vamos a ver por qué, debería ser una cuestión secundaria que los legisladores o los parlamentarios realizan cada tanto cuando es necesario y veríamos que tal vez no es tan necesario como nosotros pensamos. Entonces es una primera reflexión que yo les quería hacer, ¿no? Sí. Yo creo que usted tocó el tema que quería comentar, nosotros no era solamente el tema de no era fundamentalmente el tema de legislar, digamos, el tema de la separación de funciones, pero además el propósito último que tiene todo este accionar político que se realiza en el Parlamento, creo que también es un tema de la. Claro. Friedrich Hayek, que fue premio Nobel de Economía y un pensador liberal muy importante, en uno de sus libros, en uno de sus últimos libros, Derecho, Legislación y Libertad, una frase muy buena. Él decía, la gran ventaja del sistema de división de poderes en Gran Bretaña no era especialmente que solo el Parlamento legislaba, sino que no legislaba, que el derecho en realidad era elaborado por un mecanismo distinto, que era justamente la participación de los jueces resolviendo disputas y creando una jurisprudencia que iba siendo lo que es el common law anglosajón. El Parlamento solo dictaba unas pocas leyes generales y normalmente emparentadas con el manejo de la cuestión pública administrativa, esto es, la organización de los ministerios, la organización de la policía, etcétera, pero no legislaba sobre cuestiones particulares. Esa no era su función. El derecho históricamente se entendió, y lo vamos a ver ahora, como algo distinto a, a legislar o a crear el derecho, ¿no? El derecho ha sido entendido históricamente como el producto de una tarea que no realiza el orden político, sino que es producto normalmente de la costumbre jurídica, los contratos, la tarea de los jurisconsultos y fundamentalmente la jurisprudencia de los tribunales. Esto vamos a ver que ha hecho en muchos países que el derecho sea algo mucho más estable. Piensen ustedes son un cuerpo político que por un principio republicano son sustituidos o tienen un mandato que es temporal.
la ley, para realmente tener eficacia, debe ser un conjunto de principios atemporales, permanentes y estables. Si uno cambia la ley cada 4 o 5 años, en realidad genera una inseguridad jurídica muy grande. Entonces, los países que realmente han tenido mayor estabilidad y mayor prosperidad son aquellos donde el sistema jurídico no depende tanto, el orden jurídico, el derecho en sí mismo, no depende tanto de leyes escritas y sancionadas y modificadas cada tanto, sino de un orden estable de principios inmutables y un derecho independiente en lo más posible justamente de la acción de los órganos políticos, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué comentario le merece que las leyes deben de ser acordes a la realidad actual de cada sociedad? Bueno, me hace adelantarme algo que está previsto para decir, pero la primera reflexión sería que en realidad, o sea, la realidad hay que respetarla, ¿no? Lord Byron decía que para poder gobernarla, la realidad primero debe ser respetada. Y el problema es que la realidad es independiente de los legisladores. Las cosas suceden y una vez que suceden, los legisladores tratan de regularlas. Yo les pongo un ejemplo gráfico de Argentina. En los años 80 aparece la televisión por cable. Era algo que no existía. Aparece una empresa de televisión por cable y empieza a ofrecer su servicio. Entonces la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires decide, por una ordenanza, suspender toda actividad de la televisión por cable hasta tanto la legislatura no la reglamente y la regule. Y esto era un buen ejemplo de que, en realidad, las sociedades avanzan independientemente de ustedes. O sea, no es la ley la que va a promover el avance de la sociedad, sino que la sociedad avanza incluso en contra de los deseos de quien la quiera regular. Y ustedes después vienen atrás. Entonces, lo primero que uno tendría que pensar es que si uno está tratando de modificar la ley cada vez que se modifica la realidad, finalmente la ley pierde toda su fuerza y todo su valor. Porque una ley que la van a cambiar cada 2 años, porque las actividades cambian, en realidad lo único que hacen es acompañar la modificación de la realidad. Y una auténtica ley lo que debería hacer es precisamente establecer marcos generales, abstractos, donde esa realidad cambiante encuentre seguridad jurídica. Es decir, ¿qué es lo que hace que una sociedad prospere? La inversión de capital, la actividad económica, el crecimiento, los planes a largo plazo que las personas puedan llevar a cabo, sabiendo que su derecho de propiedad va a ser respetado, que el contrato que firmaron va a ser cumplido, que si no se cumple va a haber tribunales que lo van a hacer cumplir. Y ese marco es el que da la ley. Ahora, después si contratan los términos del contrato, ¿qué es lo que están discutiendo? ¿Qué nueva tecnología están aplicando o qué nueva forma contractual están llevando a cabo? Podríamos discutir, o es discutible, que debiera ser reglamentado y hasta qué punto debería ser reglamentado, porque esto es algo que cambia constantemente, las prácticas comerciales cambian constantemente, la tecnología cambia constantemente. Imagínense haber hecho leyes pensando que durarían 40 años sobre la regulación telefónica a principios de los 90. En el 96 llegó Internet y cambió el mundo. Es decir, las cosas cambian incluso independientemente de lo que los legisladores piensen en un momento determinado que es lo mejor. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Sí. Obviamente nosotros estamos tomando un caso que no había legislación en cuanto a las telefónicas. Y como usted bien acaba de mencionar, no se esperaba que evolucionara a tal grado que no está regulado. Claro. Y hasta en este momento se está tratando de regular la parte de la telefónica. ¿Por qué? Porque de un día para otro cambió todo. Claro. Y eso no estaba regulado. Y ustedes tienen que tener muy en cuenta, y esto es justamente parte del análisis económico del derecho que es tan importante para los legisladores, y por eso yo les decía que quería dividir esto en algunas consideraciones teóricas, en algunas cuestiones prácticas, y finalmente en alguna, tal vez, recomendación práctica que se pueda llegar a hacer. Yo lo que les diría es lo siguiente. Cuando ustedes dictan una ley, tienen
en la cabeza la fotografía de la realidad en un momento determinado. Es decir, mercado telefónico. Hoy, octubre del 2010, el mercado telefónico de El Salvador es este. Y entonces yo quiero dictar una ley para regular el mercado. La sociedad no es una fotografía, es una película que está en constante proyección y que va avanzando. El Salvador de noviembre va a ser distinto del Salvador de octubre. Es más, cuando ustedes dictan una ley, inmediatamente lo que están generando son incentivos para que las personas cambien su conducta. Entonces ustedes dijeron, bueno, dado que el 50% de los salvadoreños se comportan de esta manera, yo voy a dictar esta ley que los va a regular. Al día siguiente, la mitad de esos 50 cambió su conducta para evadir la ley, o para no caer o no quedar entrampados dentro de alguna circunstancia que la ley determina. Y esto no es porque sean malvados o porque sean corruptos, es porque las personas actúan buscando maximizar su utilidad. Esto es, tratar de aprovechar las ventajas y escaparse de las desventajas. Y esto lo va a hacer todo el mundo. Y entonces, cuando ustedes dictan una ley pensando en la fotografía de la sociedad salvadoreña hoy, pero resulta que la sociedad es una película y el día de mañana cambian las circunstancias, ustedes se van a dar cuenta que no pueden estar corriendo todo el tiempo detrás de la gente para dictar leyes a medida que la gente cambia su comportamiento. Eso a la larga desvirtúa la utilidad de la ley. Una ley que resulta impracticable poco después de ser sancionada, en realidad es una ley que tiene muy poco valor como tal. ¿No? Y aquí ustedes tienen un dilema, ¿no? Porque hay una tendencia, sobre todo en nuestros países en Latinoamérica, a pensar de que la seguridad jurídica consiste en que todas las cosas estén previstas en leyes escritas y muy minuciosas y muy específicas. Y lo cierto es que hay una especie de lo que yo llamo el dilema de la ley positiva, ¿no? Cuanto más minuciosa es la ley, ustedes pueden decir que más seguro está en ese momento la persona de qué es lo que puede esperar. Pero al mismo tiempo, como la sociedad sigue evolucionando y las cosas siguen cambiando y la tecnología cambia y todo cambia, en realidad, cuanto más minuciosa es la ley, menos vida va a tener, porque muy rápidamente parte de esa ley va a perder su vigor. Hay un ejemplo muy interesante que tiene que ver incluso con algo más importante como es una constitución. Ustedes saben que en América Latina en los últimos años se han sancionado constituciones que son más para Disneylandia que para América Latina, con un montón de derechos y de cosas que son muy lindos ponerlos en un papel, pero la Constitución es otra cosa. Y realmente no tiene el menor sentido colocar en una Constitución cosas que no se pueden cumplir. Entonces, fíjense, en los inicios de esta tendencia constitucional, allá por 1988, Brasil modificó su Constitución. Y un artículo que tenía que ver con el sistema económico-social, tenía una cláusula que decía que la tasa de interés no podía ser superior al 12%, y lo decía la Constitución. Obviamente 2 años después o al año siguiente tuvo un pico de inflación Brasil del 15% y obviamente no podía haber tasa de interés del 12%. Tuvieron que modificar la Constitución. Entonces, y tuvieron que eliminar ese artículo de la Constitución. Entonces, piensen ustedes, esta es la primera gran reflexión, no cualquier cosa que a ustedes les parezca que es buena, por el hecho de que a ustedes les parezca que es buena, va a funcionar. La realidad es independiente al legislador. La realidad va a funcionar igual y vamos a ver qué es lo que pasa cuando la ley trata de evadir la realidad. La ley ha sido entendida a lo largo de la historia como un hecho jurídico, no como un hecho político, y por lo tanto, le estoy hablando desde, digamos ya desde los romanos para aquí, por lo tanto fue entendida en su mayor parte como el producto de una evolución que no tiene que ver con la actividad del legislador. Ya en el derecho anglosajón, los jueces cuando resolvían un caso
normalmente invocaban costumbres ancestrales primero. Decían, bueno, estas son las costumbres de Inglaterra, es the law of the land, la ley de la tierra, para significar, bueno, mira, así es como se han hecho las cosas desde tiempos inmemoriales. Y después, esas decisiones judiciales se convirtieron en jurisprudencia. El fallo que deducía el derecho del derecho natural y de las costumbres de Inglaterra y lo plasmaba en una sentencia, se convertía en derecho positivo, positivado por los jueces. Exacto, y a medida en que se sucedían situaciones similares, los jueces aplicaban los mismos criterios y solamente los cambiaban cuando o bien la situación era distinta o bien cuando se daban realmente cuenta de que esa solución era muy mala. Y así el derecho iba siendo algo totalmente independiente del poder político. Hayek cuenta que hasta principios del siglo XX, incluso, el 90% de las decisiones del Parlamento inglés no tenían que ver con leyes positivas que regularan actividades privadas, tenían que ver o con cuestiones políticas, como hemos hablado, o con lo que ellos llamaban el derecho administrativo, esto es, la organización de las distintas ramas del gobierno y el derecho vinculado con el gobierno. Pero las cuestiones privadas, el derecho civil, el derecho mercantil, hasta el derecho penal, dependían de la elaboración de los jueces de este derecho consuetudinario. En Roma pasó algo muy similar. Ustedes saben que durante 10 siglos el derecho en Roma era el derecho de los pretores. Lo que los que sean abogados de ustedes hemos aprendido en la universidad como los principios generales del derecho, no es otra cosa que aquellos principios que los pretores romanos elaboraron durante 10 siglos para resolver cuestiones privadas. Nadie puede entregar un derecho mejor o más perfecto que el que tiene. Esto lo consideramos como un principio general del derecho. Bueno, era una deducción que los pretores hicieron varios siglos antes de Cristo para resolver cuestiones. Y generaron una cantidad de principios jurídicos que fue el derecho romano. Primero fueron los pretores, que eran los jueces, después fueron los jurisconsultos, que resolvían disputas como asesores y también generaban principios. Y en el año 533 apareció Justiniano en el Imperio Romano de Oriente, ya con el imperio a punto de terminar, y para salvar el Imperio Romano dijo: voy a recuperar la vieja gloria del derecho romano y voy a crear un código donde meta todos estos principios y estos principios puros de aquel derecho romano clásico van a ser a partir de ahora el derecho de Roma. ¿Qué es lo que pasó? Está bien, los principios eran buenos, habían sido el producto de 10 siglos de elaboración, día por día, caso por caso, pero el momento que Justiniano los puso en un código, ¿qué pasó? El derecho se convirtió en lo que el emperador dice que es. El derecho dejó de ser ese lento y pausado proceso de evolución donde las personas contrataban, discutían sus contratos, si no se ponían de acuerdo iban a un juez, el juez resolvía, dictaba una pequeña principio jurídico que se incorporaba a la gran masa de principios jurídicos y muy lentamente iba evolucionando, para pasar a ser de un día para el otro, este es el derecho. Viene Justiniano y le dice, este código a partir de ahora es la ley. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero los principios eran buenos, eran los mismos principios que habían elaborado los jueces romanos. Sí, pero ¿cuál es el problema? Que al día siguiente Justiniano podía cambiar ese código por otro, o el emperador que viniera después de Justiniano, o una asamblea legislativa democrática. El principio es exactamente el mismo. El derecho dejó de ser el producto de actividad privada, judicial y de jurisconsultos y de expertos en derecho, para convertirse en la expresión de un órgano político que dice lo que el derecho es. Y esto es muy peligroso porque la sociedad sigue evolucionando y en realidad la sociedad evoluciona primero que aquel que intenta después regularla a través de una ley. Hay toda una tradición
muy fuerte, muy interesante de lo que es el orden espontáneo, que comenzó con los llamados autores morales escoceses, Adam Smith, David Hume, Adam Ferguson, y que tuvo un exponente del siglo XX muy bueno, que fue Friedrich Hayek, que ustedes recuerdan la imagen de la mano invisible de Adam Smith, ¿no? Smith decía, mire, todas las personas actúan en sociedad buscando su propio bienestar y hacen acuerdos y contratan, intercambian con los demás, cada uno procurando su propio bienestar. En procura de su propio bienestar, están dispuestos a darles a otros lo que ellos quieren. Para yo obtener lo que quiero del otro, tengo que darle al otro lo que quiere de mí. Y en este proceso individual que llevan a cabo miles y miles de personas, dice Adam Smith, se produce una suerte de orden espontáneo, como si una mano invisible pusiera a cada uno a hacer lo que tiene que hacer, para que cada uno obtenga el mayor beneficio de todos los demás. Eso es imposible de regular, nadie lo regula, pero funciona de ese modo. 2 siglos después, un gran economista norteamericano, Leonard Read, escribió un cuento que está en internet, lo pueden bajar y vale la pena leerlo, que se llama Yo el lápiz. Y Yo el lápiz es la autobiografía de un lápiz, que empieza el cuento diciendo, mire, yo soy un lápiz y nadie en el mundo tiene el poder de fabricarme. Y entonces empieza a contar su historia y dice, mire, empieza a contar la historia de los leñadores canadienses que tiraban abajo los árboles, de la cual se saca la madera para hacer el lápiz, y las minas de grafito donde saca el grafito para el lápiz, y donde se fabrica el latón, incluso los que fabrican las tazas donde los leñadores toman su café, y empieza a contar y a detallar toda la gente involucrada en la fabricación de este lápiz, hasta que ese lápiz llega a una librería y alguien viene con una moneda y lo compra. Dice, nadie en el mundo, ni el tirano más poderoso del mundo, tendría el poder para poner a toda esta gente de acuerdo para fabricar un lápiz. Es más, hasta los últimos pasos del proceso de fabricación, ninguna de estas personas sabía que estaba contribuyendo a fabricar un lápiz. Simplemente le compraban la madera y tiraban un árbol, pero no, deliberadamente no se pusieron de acuerdo para fabricar un lápiz. Son gente que vive en países distintos, que habla idiomas diferentes, que hasta pueden estar en guerra unos con otros, sin embargo todos se pusieron de acuerdo para que ese lápiz esté ahí y una persona lo compre. ¿Qué es lo que produjo eso? El proceso de mercado, el sistema de precios. Cada uno actuando en su propio provecho, hace cosas y realiza intercambios que terminan produciendo estos efectos que no fueron buscados. El leñador, cuando tiró el árbol, no sabía si la madera se iba a usar para fabricar una mesa, para fabricar un lápiz o para quemar en el fuego. Simplemente sabía que le pagaban tanto por tirar el árbol. Entonces, fíjense ustedes que ese proceso no podría ser deliberadamente impulsado por ningún legislador y ni por el dictador más poderoso del mundo. Porque hay un tema económico que es muy importante. En la historia de la ciencia económica siempre se ha pensado y se han basado en el principio de que los costos determinan a los precios. Esto es, si yo quiero saber lo que un lápiz cuesta, el precio de un lápiz, tengo que sumar los costos de fabricar el lápiz y ahí voy a agregarle eventualmente la ganancia del empresario y ahí voy a saber cuál es el precio del lápiz. Pero en realidad el procedimiento es exactamente la inversa. Los precios determinan a los costos. Porque había una persona que estaba dispuesta a pagar 50 centavos por un lápiz. Alguien decidió fabricar lápices y eso elaboró una cadena hasta atrás que determinó los precios de todos los factores necesarios para producirlo. Entonces, el punto es que ni siquiera el dictador más poderoso del mundo podría estar seguro que aún obligando a cada persona
a trabajar en el proceso necesario para fabricar el lápiz, al final del camino hubiese alguien dispuesto a comprarlo. Entonces, el proceso es al revés. La gente quiere cosas, está dispuesta a pagar por cosas, y esto da señales en el mercado, y hay gente que empieza a ver cómo producir esas cosas y obtener una ganancia. Este proceso es prácticamente imposible de ser regulado legalmente. Y cuando se lo quiere regular, se generan interferencias que son muchas veces más perjudiciales. Porque además hay otro principio en economía, y es el principio de que lo que se llama el factor competitivo permanente. Esto es, todos los bienes en un mercado compiten entre sí. Las naranjas y los zapatos están compitiendo. ¿Por qué? Porque una persona cuando cobra su sueldo tiene que elegir. Si compra naranjas no compra zapatos, si compra zapatos no compra naranjas. Los recursos son escasos. Entonces, si ustedes tocan el precio de un producto porque dicen, bueno, yo solamente voy a regular esto, a la larga ese producto está compitiendo con todos los demás. Y eso termina afectando a todas las demás personas. Piensen en este ejemplo, Internet. Y acá tiene que ver justamente el poder político. ¿Cuál fue el origen de Internet? Ustedes lo saben. Era una red de seguridad norteamericana. ¿Cómo? Bueno, en realidad lo inventó el gobierno norteamericano como una forma de tener un sistema de seguridad en caso de la guerra con la Unión Soviética, en la época de la Guerra Fría. Terminada la Guerra Fría ya no tenía sentido. Ahora, fíjense, todo el poder militar y económico norteamericano solamente había logrado crear una red de comunicación. Importante, pero una red de comunicación. Cuando esa red se libera, se genera un orden espontáneo. Todos nosotros estamos contribuyendo constantemente, directa o indirectamente, aún sin pensarlo, a hacer crecer Internet todo el tiempo, porque estamos participando dentro de un orden espontáneo, donde cada uno de nosotros buscando nuestro propio provecho, ya sea utilizando lo que se llaman ahora redes sociales, o poniendo nuestra página de Internet, o comprando a través de Internet, o vendiendo, estamos contribuyendo a armar un orden que ningún gobierno en el mundo podría controlar. Fíjense que las dictaduras más importantes del planeta hoy están tratando de controlar Internet, y no lo logran. Internet sigue creciendo. Entonces, fíjense, Internet es el ejemplo más importante o más claro, tal vez, de cómo funciona un orden espontáneo. Y así funciona la sociedad cuando la gente tiene libertad para producir y para crear. Entonces, cuando uno dice cómo encaja la ley dentro de todo esto, tiene que tener mucho cuidado, porque la ley puede ayudar a que este proceso crezca. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que la gente necesita para crecer dentro de este sistema? Garantías de propiedad, la propiedad, la seguridad, los contratos, poder trabajar y negociar libremente y ser protegidos por estas acciones. Juan Bautista Alberdi, que fue el padre de la Constitución argentina, en un libro excelente, El sistema económico y rentístico, decía: el capital es como un pez huidizo, que lo único que quiere es que lo dejen comer tranquilo. Es decir, decía, miren, si queremos que en la Argentina de 1850, queremos que venga el capital y que se invierta y que se produzca y que crezca, lo que tenemos que hacer es darle las garantías para que pueda crecer, no regularlo. Si ustedes regulan, obviamente darle garantías no significa darle privilegios, y los derechos son iguales para todas las personas. De modo que si uno no le puede dar garantías a alguien para que viole los derechos de los demás, pero con esta salvedad, darle a todas las personas garantías a sus derechos debería ser la principal tarea de un gobierno, porque quien produce, quien genera riqueza, son las personas, no son los gobiernos. Más allá de que por ahí muchos de ustedes piensen muy honestamente de que el gobierno puede generar riqueza, la riqueza la generan las personas. Es más, el gobierno es una forma de tomar parte de esa riqueza que se justifica en la medida en que el servicio que preste le sirva a las personas. Esto es, que la gente tenga seguridad, que tenga justicia
y que tenga las condiciones para poder crecer. Y por eso hay una gran diferenciación en la teoría entre lo que es la ley y la legislación, ¿no? El concepto de ley, el concepto de law para los anglosajones, no era la ley que sancionan en el Congreso, eran los principios del derecho, que son costumbres, que son contratos, que son los usos, que son la jurisprudencia, etcétera, y algunas leyes que ustedes dictan. Pero es diferente el concepto de ley o de derecho o de law en el sistema anglosajón que la legislación o legislation, que es exactamente lo que hacen las asambleas legislativas. Lo importante es que la legislación no esté en contraposición con la ley, que por intentar muchas veces buscar atajos para lograr efectos más rápidos, no terminen entorpeciendo un proceso evolutivo, que es el proceso normal por el cual las sociedades crecen y se desarrollan. Por ejemplo, ustedes todos tienen notebooks. Las notebooks son el producto de la tecnología que alguien, invirtiendo dinero, corriendo riesgos, teniendo buenas ideas, investigando, nada de eso lo ha hecho ningún gobierno, fueron empresas, lograron tenerlo. Ustedes hoy disfrutan del producto de esa tecnología. Ahora, si de pronto ustedes dijeran en El Salvador, vamos a cerrar totalmente la importación de computadoras y vamos a fomentar la creación de una industria local que no existe, pero que pensamos que puede existir, con privilegios y qué sé yo, ustedes podrían tener en unos años computadoras que les van a valer 3 veces más y van a ser 3 veces peores que las que podrían comprar en otros lados. Y disfrutamos de estas computadoras y de todo lo que la tecnología a mí ya me ha superado, porque todos los días aparece algo nuevo que nosotros podemos utilizar. Existe porque hay ciertos lugares donde la investigación, la producción, el desarrollo, la venta y todo lo demás que es producto de la capacidad humana es protegido y es dejado trabajar con libertad y no es regulado a tal punto, porque si no tampoco podríamos tener estas cosas, ¿no? Ese es el punto, que esto se logró porque estas personas vivían en una sociedad que les permitía. Claro, que digamos, nosotros por más que la gente, es muy curioso en Argentina, yo veo a militantes de izquierda que están todo el día haciendo marchas antiimperialistas en contra de Estados Unidos, en contra de países europeos, disfrutando de toda la tecnología que tienen gracias a que en esos países se sigue produciendo, que si esos países de pronto se convirtieran tuvieran un esquema socialista como lo que ellos propugnan, desaparecería toda esa producción. De hecho, la Unión Soviética, que durante muchos años tuvo un enorme poder económico y político y que copió y pirateó toda la tecnología del mundo porque no tenía ningún reparo, no pudo sostener una competencia en el mundo contra las empresas. Digamos que la Unión Soviética cayó por los empresarios norteamericanos. No pudieron sostener una competencia tecnológica, porque incluso la competencia militar era tecnológica y quienes proveían la tecnología de Estados Unidos eran empresas privadas. De modo que fue una de las demostraciones más interesantes del siglo XX de cómo un país que intentaba ser planificado hasta sus últimos detalles y con un poder económico y político enorme, no pudo competir contra la iniciativa privada, ¿no? Pero bueno, llevado al extremo esta idea de la planificación legal, yo les recomiendo mucho un libro de Friedrich Hayek, Camino de servidumbre, posiblemente lo hayan oído hablar, que hay una cosa muy curiosa. Fox hace un tiempo, con todo este debate de las elecciones en Estados Unidos y de ciertas medidas que ha tomado Obama que a mucha gente no le gustan, hizo un debate donde invitó a miembros de los más liberales, digamos, del Partido Republicano a debatir, y una de estas personas, creo que fue Ron Paul, fue con un ejemplar de Camino de servidumbre, dijo:
Mire, esto dijo Obama en su discurso, esto dijo Hayek en 1946. Bueno, terminó siendo el libro más vendido en Amazon, Camino de Servidumbre, durante 2 semanas. Un libro que Hayek escribió tras la caída del régimen nazi y está dedicado a los socialistas de todos los partidos, y donde explica los errores, aún los de buena fe, de intentar planificar legalmente la sociedad. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando se intenta planificar? Primero, lo que hablábamos hace un rato, nadie tiene todo el conocimiento necesario para poder saber lo que va a pasar cuando impone una medida determinada. Es decir, una de las grandes ventajas del proceso de mercado es que el conocimiento disperso se termina uniendo. Ustedes saben que cada uno de nosotros sabe mucho de algo en particular, y en la medida en que se va apartando de aquello que sabe mucho, sabe cada vez menos. Y la gran mayoría de las cosas no sabemos nada. El punto es que cada uno sabe mucho de algo en particular que es diferente a lo que sabe el otro. Y entonces el proceso de mercado no es solamente un proceso de intercambio de bienes o de determinación de precios, es un proceso de intercambio de información. Toda esa información que está dispersa un poquito en cada uno de nosotros, por ese mismo proceso de mercado, termina uniéndose, termina compatibilizándose para producir estos efectos. Cuando ustedes sustituyen el uso del conocimiento disperso de millones de personas por el conocimiento de una persona, en realidad, por más brillante que esa persona sea, no va a poder tener ni la infinitésima porción del conocimiento que tienen los millones de personas que están actuando constantemente, cada uno a partir de lo que saben y poniendo en juego su propio dinero. Entonces, el punto es que hay una imposibilidad fáctica de planificar la sociedad. Ustedes dictan algo porque les parece que es importante, pero no se dan cuenta que están produciendo un montón de efectos colaterales que pueden ser mucho más perjudiciales para que lo que ustedes quieren lograr. Por otro lado, cuando se intenta planificar, y Hayek ponía el ejemplo de la Alemania nazi y de la Unión Soviética en aquella época, el problema que ocurre es que toda decisión particular se convierte en una decisión política. Si el planificador va a decidir si vamos a fabricar más zapatos o si le vamos a aumentar el sueldo a los trabajadores del campo o si vamos a contratar más médicos o lo que fuere, toda decisión individual se termina convirtiendo en una decisión política. ¿Y qué pasa cuando esto se convierte en una posición política? Aparecen varios factores. Primero, lo que se llama el rent seeking o el rentismo, esto es, si en realidad que se decida tal o cual cosa ya no depende de un proceso de mercado abierto, sino de la decisión de una persona o de un grupo de personas, vamos a presionar sobre esas personas y a buscar nuestro favoritismo, en vez de buscarlo por el lado de producir más, mejorar, competir e invertir en tecnología, busquemos un privilegio, busquemos una ley, busquemos algo que nos proteja para llevar a cabo nuestra actividad. Esto es una consecuencia directa de eso, que a lo que muchos han llamado mercantilismo, ¿no? La idea de los empresarios que no se dedican a hacer negocios trabajando y compitiendo, sino tratando de buscar el favor o el privilegio por parte del gobierno. Y esto es muy frecuente en todos nuestros países. Otra cosa que pasa es el vuelco hacia la informalidad. Esto es, si ustedes sancionan leyes que son realmente muy gravosas para las personas se van a apartar van a terminar saliéndose de la legalidad. Posiblemente el caso más patente de esto haya sido el de Perú a mediados de los 80. No sé si han leído ustedes el libro de Hernando de Soto, El otro sendero, que es muy gráfico en esto, ¿no? Cómo en un país devastado por muchos factores, con mucha pobreza y con todas las industrias destruidas, a lo que se sumó una enorme legislación regulatoria, porque el gobierno pensó que iba a salir de la crisis regulando, la gente finalmente se salió de la legalidad.
Y entonces todo fue ilegal, es decir, el transporte era informal. Cuando Fujimori en el 93 privatizó con bombos y platillos el transporte público de Lima, el 1% del transporte era el transporte público. El otro 99% ya era un transporte informal. Lo llamaban el capitalismo combi, ¿no? El que cobraba unos pesos, se compraba una combi y se ponía a trasladar gente por la ciudad. En el centro de Lima, las veredas estaban marcadas con tiza y tenían marcados derechos de propiedad. Los vendedores ambulantes habían fijado derechos de propiedad sobre las veredas que compraban y vendían de acuerdo con la productividad de la vereda. El gobierno en esto no tenía nada que ver. El gobierno seguía regulando el comercio para nadie porque nadie lo aplicaba. Entonces, fíjense cómo aparecieron, desgraciadamente, también los árbitros privados. Es decir, si había un problema, una disputa, alguien la resolvía. Normalmente era el compadre del lugar, que era el más respetado, pero obviamente ni había un sistema en debido proceso, ni había ninguna garantía, con lo cual era algo bastante peligroso. Pero fíjense cómo, cuando la legislación se excede, la gente se va. Caso más típico es el mercado negro. Ustedes le fijan un precio máximo a un producto porque les parece que la leche tiene que ser barata, desaparece la leche del mercado y la venden en la esquina. Y eso no es porque la gente sea malvada, es porque el mercado funciona independientemente de lo que a nosotros nos gustaría que funcione. Entonces, si queremos que haya leche barata, hay que generar las condiciones para que haya más vacas y se produzca más leche, no tratar de bajarle por la fuerza el precio de la leche. Porque eso no funciona, no porque no sea lindo o no nos gustaría poder cambiar la realidad. Y finalmente, obviamente, la corrupción. Si una ley me pone trabas y me pone, yo soy empresario y cumplir la ley me resulta muy caro, piénsenlo en términos de una persona que trata de maximizar su utilidad. Si yo quiero hacer algo y la ley me lo impide, tengo varias alternativas. O lo cumplo y pago los costos altos de cumplir la ley, o me evado y me voy por la marginalidad y por la informalidad, o trato de corromper al funcionario que tiene que aplicar la ley, lo que me salga más barato. Entonces, ahí fíjense cómo se distorsiona, porque en realidad hay muchos casos donde la ley debe proteger y establecer sanciones, y esas sanciones se tienen que cumplir. Obviamente nadie puede cometer crímenes, nadie puede violar los derechos ajenos, pero cuando ustedes empiezan a ampliar enormemente ese ámbito en el cual imponen sanciones o imponen obligaciones, se empieza a diluir esta idea de lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, yo sé que estafar a otro está mal, pero si yo estoy comerciando y me quieren poner una traba burocrática feroz, y eso yo ya no lo veo como malo. Entonces ya, digo, coimear al funcionario es simplemente una alternativa comercial más para lograr mi objetivo. Pero hay que tener mucho cuidado porque la ley tiene una importancia muy grande y cuando uno la usa o abusa de la ley, en realidad lo que hace es, de alguna manera, quitarle el valor a la ley. Hay una expresión que se ha usado mucho en los últimos tiempos, que es la de inflación legislativa, ¿no? En muchos países se ha utilizado, utilizado como comparación lo que es la inflación monetaria con la inflación legislativa. Si la inflación monetaria es aumentar la masa monetaria, ustedes emiten más moneda, generan inflación. La inflación legislativa es dictar cada vez más leyes. ¿Qué pasa con la inflación monetaria? La inflación monetaria hace que el precio de la moneda caiga, la moneda se envilece y pierde su valor como consecuencia de la comparación con los bienes y servicios. Cuando ustedes inflan la legislación, pasa lo mismo. Si la legislación es demasiado grande y demasiado compleja y se mete en temas donde no se debería meter, finalmente se deprecia y la gente no la empieza a cumplir. Cuando hay muchas leyes, muchas de las cuales ni siquiera pueden ser cumplidas o hechas cumplir efectivamente, la gente empieza a sentir menosprecio por la ley.
Si ustedes tienen pocas leyes, pero buenas, fuertes y con un enforcement que las haga cumplir cuando haga falta, la ley tiene otro valor. Cuando ustedes empiezan a legislar constantemente sobre una cantidad de cosas, sabiendo incluso que esas leyes difícilmente se puedan ejecutar, porque no están en los órganos administrativos necesarios, finalmente la gente empieza a desconfiar o hasta menospreciar el concepto de ley. Y creo que esto es muy, muy importante. Piensen que, como decíamos, ¿no?, el proceso económico y social es dinámico. Ustedes dictan la ley sobre la fotografía de hoy, pero la sociedad sigue creciendo y evolucionando. Hay una cantidad de factores que ustedes, como legisladores, no pueden conocer porque dependen y varían de persona a persona. Las preferencias personales, costos, beneficios, incentivos, desincentivos, externalidades. Eso se modifica constantemente porque las personas cambian sus gustos y cambian sus preferencias, cambia la tecnología, cambian sus costos y hasta las leyes los hacen cambiar de opinión. Por eso la propia sanción de la ley modifica las conductas. Esto es como hablábamos al principio de todo. Ustedes sancionan una ley pensando que el 50% de la gente se comporta de este modo. Ahora, si esa ley perjudica a estas personas, al día siguiente muchas de estas personas van a cambiar su conducta para que la ley no los afecte. Todo eso tienen que tenerlo en cuenta porque así es como funciona el mundo. El mundo no funciona como nos gustaría, esto es que las cosas sean estables y que siempre sean iguales. Desgraciadamente o afortunadamente, el mundo son millones de personas que cambian su forma de pensar y de actuar en todo momento, y la ley tiene la gran función de crear los marcos de estabilidad para permitir que las personas puedan interactuar con libertad. A ver, la Constitución argentina tiene una cláusula de 1853, dice, todos los habitantes gozan de los siguientes derechos conforme las leyes que reglamentan su ejercicio. 2 puntos, y ahí enumera el derecho de propiedad, comerciar libremente, etc. La Corte Suprema Argentina, con mucho desatino, interpretó conforme las leyes que reglamentan su ejercicio conforme las leyes que los reglamentan. Esto es, la Corte interpretó que la ley puede reglamentar los derechos, y la Constitución lo que les decía es, la Corte puede reglamentar el ejercicio de los derechos, no los derechos, porque los derechos son previos a la ley, son previos a la Constitución, son previos al gobierno. Y les doy un ejemplo, es decir, imagínense, nosotros firmamos un contrato y yo no cumplo mi parte. Entonces, ¿ustedes qué pueden hacer? Imaginemos que no hay gobierno, no hay leyes, no hay nada. Vienen y me dicen, bueno, cumplila. No, no lo quiero cumplir. Entonces vienen con un palo y me dicen, cumplila, porque si no te parto la cabeza. Y a lo mejor la cumplo, a lo mejor no. Y finalmente que cumpla o no el pacto va a depender de quién tiene el palo, quién tiene más fuerza o quién puede agredir al otro más fuerte. Y en ese contexto, el ejercicio, digamos, los derechos en sí corren peligro. ¿Cuál es la función del gobierno? Establecer los mecanismos para que ustedes puedan, a través de una ley objetiva, demandarme, que haya tribunales, que haya un código procesal que garantice el debido proceso, la defensa en juicio, que los jueces dicten la sentencia, que haya policía o un órgano que haga el enforcement y me obligue a mí a cumplir esa sentencia en un marco de objetividad y de garantías. Pero el contenido de lo que nosotros contratamos, eso no está en juego. Lo que nosotros contratamos depende de nosotros. A menos que perjudiquemos a un tercero, la ley no debería meterse en el contenido de nuestro contrato. De acuerdo con las leyes que reglamenten su ejercicio, significa los legisladores tienen que crear ese marco de garantías, de procedimientos objetivos, de protección de los derechos, para que las partes puedan contratar libremente, pero no meterse en el contenido de lo que las partes contratan. Entonces, lo que pasa mucho en nuestro país es al revés. Muchas veces se trata de regular lo que las personas pueden hacer y no se regula el modo en que las personas llevan a cabo sus acuerdos. Por eso es tan importante, por ejemplo, regular en materia de organización judicial, de seguridad, de códigos procesales, etcétera, todo lo que permita que las personas puedan ejercer sus derechos de manera libre y eficiente, es la tarea fundamental de la legislación.
Y acá yo les decía que me gustaría también ver la posibilidad de una propuesta, o de qué es lo que se puede hacer. Decíamos al principio, a veces el legislador cuando sanciona una ley tiene en cuenta el efecto inmediato, ¿no? Por ejemplo, yo quiero dar un subsidio a los productores de café, porque antes ha habido tormentas y la están pasando mal. Y esto me parece bueno, que bueno, nos juntamos y dimos este subsidio. Ahora, como la plata no crece de los árboles, y el dinero no lo pone el gobierno, sino que cada centavo que el gobierno gasta lo tiene que buscar de otro lado, ese dinero que nosotros imputamos allí, lo estamos quitando de alguna parte, y muchas veces no tenemos en cuenta de dónde lo estamos quitando, y que estamos produciendo a lo mejor perjuicios a otras personas, directa o indirectamente. Yo creo un fondo de desempleo porque quiero darle dinero a los que se quedan desempleados. Para eso aumento los impuestos. El empresario deja de contratar gente porque tiene que pagar más impuestos. ¿Qué genera eso? Desempleo. Entonces, es terriblemente importante que uno tenga en cuenta que las leyes no solo tienen efectos directos, sino que tienen efectos indirectos de todo tipo. Hay incentivos, desincentivos, etc. Y esto creó una ciencia que está creciendo en los últimos tiempos, a la que se ha denominado legística. La legística es justamente la ciencia encargada de estudiar no solo la forma en que se elaboran las leyes, sino el análisis de los efectos de las leyes, ¿no? Y acá hay algo curioso que es parte de algo que una idea que les quiero transmitir hoy, que es lo siguiente. Los alemanes crearon un sistema para sus asambleas legislativas, a lo mejor alguno de ustedes conoce el concepto, que son las checklisten, o listas de chequeo. ¿Qué significa esto? Cada legislador, antes de votar una ley, tiene que completar un formulario. Ese formulario es una cantidad de preguntas que son bastante simples. Por ejemplo, ¿hace falta dictar esta ley? ¿No se podría resolver esto de otra manera? ¿No podría ser, por ejemplo, a través de una ley cantonal o de un decreto, de una decisión judicial, de un contrato privado? Bueno, ¿cuánto va a costar esta ley? ¿Quién lo va a pagar? ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica? ¿En qué condiciones? Y entonces esto hace que los legisladores por lo menos evalúen esos efectos secundarios que muchas veces cuando uno piensa en el objetivo principal no lo tiene tan en cuenta. Y esto que se inició en los años 70 en Hamburgo, después se extendió por buena parte de los países de Europa e incluso algunos estados de Estados Unidos. En América Latina tenemos tibios inicios de esto, ¿no? Por ejemplo, el reglamento del Congreso de Perú dice que las proposiciones de ley deben tener una exposición de motivos donde se expresen fundamentos, efectos de la vigencia de la norma que se propone sobre la legislación nacional, el análisis costo-beneficio de la futura norma legal, incluido cuando corresponda un comentario sobre la incidencia ambiental. De modo que lo que les está diciendo, miren, háganme un informe donde veamos costos-beneficios. El reglamento del Senado argentino tiene algo más lavado, que dice que todo proyecto que importe gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento, a fin de justificar la viabilidad del mismo. Sobre esta base, venimos trabajando, yo desde Argentina desde hace tiempo, y ahora la Universidad Francisco Marroquín, en dos ideas. Una que la implementamos en Buenos Aires de forma privada, en la Fundación Friedrich Hayek en Buenos Aires, que tenía que ver con actuar directamente sobre los legisladores. Armamos nuestra propia lista de chequeo con una cantidad de preguntas. Yo ahora les voy a mostrar brevemente en qué consistía. Y le proponíamos a los diputados y a los senadores que antes de sancionar una ley contestaran esas preguntas y las evaluaran. Y paralelamente lo hacíamos nosotros. Aquí en la universidad estamos trabajando en la creación de un observatorio legislativo, precisamente con esa intención. Cada vez que se sanciona una ley, hacer nuestro propio análisis de
cuáles van a ser las consecuencias. Y les puedo asegurar que muchas veces es sorprendente para los propios legisladores. Fíjense, por ejemplo, preguntas que nosotros le hacíamos a los legisladores, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la norma? ¿Existe otra legislación al respecto? Si existe otra, ¿cuál es la necesidad de modificar la actual? ¿Qué otra legislación se vería afectada por la norma? Si ustedes están dictando una ley, pero están afectando otras leyes. ¿Considera que se podría resolver esto a través de otro mecanismo? ¿Los efectos de la norma son generales o particulares? ¿Afectan a toda la población o a un sector? Si afectan a un sector, ¿a qué sector están afectando? ¿Tiene un costo monetario la ejecución de la ley? ¿Un costo monetario directo? Si tiene un costo monetario, ¿se determinó cuál es el costo? ¿Se prevé cómo se va a financiar la ejecución de ese costo? En caso de que exista un costo monetario directo, ¿va a tener impacto sobre quién? ¿Sobre las rentas generales o sobre sectores determinados de la sociedad? ¿Vamos a crear un impuesto especial para un rubro determinado para que financie esta ley o sale el dinero de rentas generales? ¿Cómo se distribuyen los costos y los beneficios respecto de esta ley? ¿Qué incentivo genera a corto, mediano y largo plazo? ¿Qué desincentivo genera a corto, mediano y largo plazo? Gente que con la ley va a tener incentivos para hacer tal cosa y otros que con la ley van a tener incentivos para no hacerla, algo que a lo mejor iban a hacer. Le digo, imponen, como hablábamos hace un rato, un seguro de desempleo y me aumentan los impuestos para pagarle a los desempleados. Bueno, entonces yo, que iba a contratar a un nuevo empleado, ahora no lo contrato porque me aumentaron los impuestos. Y ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces, básicamente, con estas y otras preguntas que se pueden hacer, uno podría evaluar la ley como muy eficiente, eficiente, poco eficiente o ineficiente. Y esto tiene que ver no con lo que uno busca en particular, sino cómo se pueden llegar a cumplir aquellos objetivos que ustedes tienen en cuenta. Porque si ustedes alcanzan a cumplir el objetivo, pero están generando un montón de perjuicios o distorsiones en el resto del mercado, a lo mejor su ley no es tan eficiente como ustedes pensaban. Para hacer esta evaluación Sí. de la nueva ley, ¿se hace por reglamento? Bueno, nosotros lo que hicimos también hicimos un proyecto de modificación al reglamento del Congreso de Guatemala para incluirle en un artículo que se hiciera un tipo de evaluación de este tipo antes de... Pero nada obsta que si cualquier legislador lo quisiera hacer por su cuenta, sería muy útil. Yo creo que en Alemania lo que pasó fue eso, que los legisladores que a veces no tenían en cuenta los efectos de sus leyes empezaron a darse cuenta de a quienes estaban perjudicando con la redistribución, ¿no? Debe ser una práctica de trabajo parlamentario. Yo creo que sí, porque es importante que los legisladores conozcan realmente los efectos, porque a veces uno tiene muy buenas intenciones al dictar una ley, pero no se da cuenta qué otras cosas está tocando, qué otras cosas está moviendo, y después cuando la ley fracasa dicen, ¿por qué fracasó si la ley era tan buena? Bueno, porque había factores que no fueron tenidos en cuenta en su momento. Hay proyectos de ley que son enviados por el Ejecutivo, por supuesto, y llegan al Congreso. Y lo bueno que ahí cuando llega al Congreso, el propio Parlamento debería hacer un análisis de este tipo para ver, y en su caso decirle al Ejecutivo, mire, su ley es ineficiente. Muchas gracias por todo. Gracias.